Hola, soy Lourdes de Lomigurumi. En este vídeo vamos a ver cómo realizar el anillo mágico. Teniendo en cuenta que son vídeos de nivel 0, voy a empezar dando unos trucos o otra forma más fácil de hacerlo por si se os resiste el anillo mágico. Voy a utilizar el hilo que tenemos del otro vídeo. Bueno, a ver, para empezar, el primer método que vamos a hacer es el del nudo corredizo. Funciona mejor con hilo fino, pero bueno, vamos a ver cómo queda con este. Se trata de hacer el nudo corredizo de tal manera que se apriete con el extremo que no es de trabajo. Lo dejamos un poquito flojo y hacemos 2 cadenetas. 2. Y ahora en la primera trabajamos los 6 puntos bajos. En otro vídeo os explico los tipos de puntos que más se utilizan en los amigurumis. Meto, saco y ahora paso la hebra por los 2. Ya tengo 1. Vamos a hacer 6 porque normalmente trabajamos con la secuencia del 6. 5 y 6. Y ahora tendríamos que cerrar. Como este cabo es el del nudo corredizo y hemos estado trabajando en el nudo corredizo, pues apretamos y seguimos tejiendo. Si contamos, este sería nuestro primer punto. 1, bueno, voy a utilizar una aguja que se vea mejor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero tenemos que pasar por las 2 hebras. También, como veis, he intentado pillar el cabo que nos queda cuando he hecho los puntos. Entonces aquí el primero sería aquí, cogiendo las dos hebras. Voy a coger esta. Tendríamos 1 y 2. Y marcamos con un marcador, que en otros vídeos ya veremos también distintas maneras de marcar el inicio. Marcamos el primer punto, ¿vale? Tenemos 2. En esta vuelta tenemos que hacer 2 puntos en cada punto para tener 12 al final. Así que volvemos a hacer, voy pillando el hilo. 3 y 4. Y lo voy a soltar ya porque si no le va a dar mucho rigidez. 5. Madre mía. Yo es que aprieto mucho y con la cámara más. 6, 9, 10. 11 y 12. Y habríamos terminado la primera vuelta. Tendríamos que apretar el hilo y luego pues podríamos engancharlo aquí con la aguja mismo y hacer un nudito para que no se nos escape. ¿Vale? Este sería un método. Voy a empezar porque a mí me gusta siempre dejar empezado la siguiente vuelta. Y ponemos aquí el marcador y así ya no hay peligro de que se nos escape, ¿veis? Bueno, pues ya tendríamos hechas 2 vueltas. Ahora vamos a ver, voy a cortar. Ese sería el primer método. Ahora vamos a ver un segundo, que sería, pues como se hace en la manera tradicional. Hacemos nuestra cadeneta. Esta vez veis que inicio por el lado normal, que sea el hilo de trabajo el que dé la firmeza. Y hacemos un aro con 3 o 4 cadenas. Yo en mi caso voy a hacer 4. 1, 2,
3, 4. Y ahora cierro enganchando en la primera y hago un nudo deslizado, que es paso el hilo y lo vuelvo a pasar. Y ahora lo complicado es encontrar el hueco que está aquí, ¿vale? Y hago el primer punto. Primer punto, veis, ya tengo 2 aritos encima de la aguja, pues engancho y paso. 1. Y voy pillando el hilo. 2. 5. Cuidado con el hilo. 6. Ya he hecho la primera vuelta. ¿Vale? Ahora tengo que enganchar en el primero y hacer 2 en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el primero. Pasar a través de los 2. Ya suelto el hilo, el cabo que me queda ahí y hago 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11, 12. Y engancho el primero, que me gusta acabar en el primero. Ponemos un marcador para sujetar y luego poder continuar con la labor. Tiramos del cabo, que por eso lo hemos ido perdiendo. ¿Veis? Y se nos queda el inicio. No queda tan bonito como vamos a ver con el anillo mágico, pero bueno, es una solución mientras aprendemos a hacerlo. Ahora vamos a ver el anillo mágico normal. Cojo el extremo que no es de trabajo hacia mí, lo paso por encima de 2 dedos y cruzo el hilo de trabajo por encima. Para que no se me escape, yo lo cojo con este dedo. Ahora paso la aguja por debajo, engancho, me lo traigo y cierro para hacer una cadena. Ahora ya puedo sujetar el hilo normal y trabajo dentro de este aro. 2, 3, 4, 5, 6. Aprieto el anillo tirando del cabo sin terminar de apretar del todo, porque si no nos cuesta la vida. Coger el primer punto, empiezo el anillo y hago aquí 2. Sin haber apretado ya está duro. Vais a imaginar que apretáis del todo. Bueno, 1, 2 y ahora sí puedo terminar de cerrar el anillo antes de seguir. Sigo. 2, diez. Esta primera vuelta cuesta más. 11. ¿Veis? 12 y empiezo la siguiente. Pongo un marcador, voy a poner uno distinto para que tengamos diferencia entre unos y otros. Y veis que se ha abierto un poquito, así que tiramos del cabo
y lo podemos asegurar con la aguja de coser o con una aguja más pequeña, con un ganchillo más pequeño, que yo es lo que suelo hacer porque me da mucha rabia. Coge la aguja, buscamos una hebra trasera, pasamos el hilo, volvemos a pasar y ya lo hemos hecho nudo para que no se nos abra. Si veis, en comparación, voy a poner los 3 que llevamos. Si veis, en comparación, que se vea bien aquí en la cámara, este queda menos abultado aquí en el medio, queda más llano. Luego se notará menos cuando terminemos de hacer nuestro amigurumi. Otra forma de hacer el anillo mágico es, en vez de enrollarlo alrededor de los dedos, sujetar con el dedo pulgar y el índice, hacer un aro de tal manera que el hilo de trabajo quede por encima, metemos la aguja por ese aro, sacamos el hilo, sujetamos para que no se nos escape y hacemos la cadena. Y ya a partir de aquí podemos seguir tejiendo los puntos dentro del aro que se nos ha formado. Y por último vamos a ver el anillo mágico reforzado, que yo ya desde que aprendí a hacer este es el único que hago. El anillo mágico reforzado, igual que en el anillo mágico normal, el extremo que no es de trabajo lo ponemos hacia nosotros, pasamos por encima de los 2 dedos, volvemos a pasar y cruzamos la hebra de trabajo por encima de los 2. Ahora, igual que antes, paso la aguja por debajo de los 2, engancho, cojo el hilo y lo paso. Y ahora ya puedo soltar. Y aquí hago los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo se aprieta este anillo? Pues tiro del cabo y veo cuál de los dos es el que se aprieta. De los 2 aros vemos que se aprieta este, es decir, que tirando del cabo se aprieta este, con lo cual yo voy a tirar de este mismo para que apretar el otro aro. Si tiro aquí, tiro el cabo, pues no, tengo que tirar en otro sentido, así. Ya está, y ahora tiro del cabo. Y sigo trabajando la segunda vuelta con aumentos en todos los puntos. 1, 2, 3, 4, 11 y 12. Y empiezo la siguiente. Si veis, aprieto un poquito, porque nunca termino de apretar porque luego no hay que meter la aguja para hacer los puntos. El anillo me queda perfectamente cerrado. Si lo comparamos con los otros, yo creo que es el que queda más bonito. El anillo mágico normal y el reforzado. Con cadeneta y con aro de cadenas. Este queda más gordo porque es que hemos tenido que meter el hilo por detrás. Este queda más disimulado. Y este para mí es el preferido, porque es que ya no me tengo que preocupar de rematar hilo ni nada. Esto no se abre, de verdad.
No es como este que hemos tenido que hacerle un nudito al hilo por detrás para que no se nos escape, porque si no se abre al final. Este no se abre y es relativamente fácil. Bueno, como ya hemos terminado este segundo vídeo, para resumir hemos visto cuatro tipos de, bueno, de empezar un tejido en espiral. El método de hacer una cadena con nudo corredizo, hacer dos y trabajar en la primera. El método de hacer 3 o 4 cadenas y cerrar y trabajar en el aro que se nos hace. El anillo mágico normal y el anillo mágico reforzado. Bueno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.